Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan esta actividad presencial y a los que nos observan desde las redes sociales. Soy Esli Melgarejo y para mí es un gusto acompañarles en la presentación del informe anual de UDEFEGUA, titulado Venganza, Política Pública de Estado, Guatemala en grave crisis democrática, en el cual presentaremos el análisis de datos de situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala durante el año 2022. Esto como parte de las acciones de mayor relevancia de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA. La UDEFEGUA es una organización formada por un equipo multidisciplinario con la capacidad y experiencia que desde hace 22 años nace con el objetivo de orientar, acoger, investigar, denunciar, proteger y dar seguimiento a los ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, tanto en Guatemala como en el resto de Centroamérica. También actúa como un observatorio de la situación de los defensores de derechos humanos, generando diversos informes, incluyendo uno anual, que es reconocido por su veracidad y objetividad, en el cual presentamos hoy. Agradecemos a las personas que nos acompañan, especialmente a la presencia del cuerpo diplomático, la Embajada de Suecia, el oficial de Derechos Humanos y Justicia de la Embajada del Reino Unido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Embajada de Canadá en Guatemala, a los proyectos cooperantes que nos apoyan para realizar este evento y personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales, tales como la Convergencia por los Derechos Humanos y el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, así como el apoyo en la difusión en redes sociales y emisoras radiales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y medios de comunicación presentes que nos acompañan esta mañana. Y así damos inicio a la presentación anual de este informe de UDEFEGUA. Y damos el espacio a Jorge Alberto Santos. Él es el coordinador general de UDEFEGUA, quien presentará el análisis de datos de la situación general del año 2022. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días a todas y todos. Qué gusto poderles ver. Aprovechar, creo yo, también para manifestar nuestra alegría de poder estar retornando a la presencialidad. Este es prácticamente el primer informe luego del año 2019 que tenemos la oportunidad de hacer una presentación ya de carácter presencial, siempre manteniendo y aprovechando también los medios que nos dejó la virtualidad. Y evidentemente también un saludo a todas aquellas personas defensoras de derechos humanos que nos ven a través de los medios virtuales. Nosotros quisiéramos arrancar en esta presentación haciendo un enorme reconocimiento a la labor de todas las personas defensoras de derechos humanos. La UDEFEGUA, a lo largo de su trabajo, observa que no hay departamento, municipio, aldea, colonia o barrio en donde no se esté expresando algún tipo de defensa de derechos humanos. Desde los comités o digamos, asociaciones en las colonias en demanda de energía eléctrica, en demanda de agua potable o de servicios básicos, hasta los grandes movimientos sociales vinculados a la defensa de la tierra y el territorio. Es decir, pero en cada uno de estos lugares hacer nuestro reconocimiento a cada una de esas defensas de derechos humanos, nuestro agradecimiento y reconocimiento por esa labor tan importante realizada. Quisiéramos arrancar haciendo algunas reflexiones sobre los aspectos metodológicos que la UDEFEGUA lleva a cabo para poder documentar y registrar
agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. La UDFEGUA tiene una diversidad de fuentes de denuncia, de cómo conoce las distintas agresiones y violencias en contra de la labor de defensa de derechos humanos. Obviamente está la denuncia de carácter directa, es la propia persona, la propia organización o comunidad asistiendo a la UDFEGUA a presentar su denuncia por un hecho determinado. La segunda fuente de denuncia puede ser a través de terceras personas. Son denuncias referenciadas que ya sea porque otra organización, otra comunidad u otra persona nos hace referencia de la existencia de una agresión en contra de una persona, organización o comunidad. Y la tercera son aquellas denuncias que encontramos en medios de comunicación y más recientemente las redes sociales. Es decir, hacemos una especie de monitoreo de las redes sociales y de los medios de comunicación en donde en muchas oportunidades se describen hechos de violencia en contra de personas que defienden derechos humanos. Esto lo que va a suscitar es un proceso dentro de la UDFEGUA conocido como el acto de la verificación de los hechos, que al finalizar la verificación se establece si la agresión o violencia registrada tuvo como origen la defensa de un derecho humano en particular. Entonces ahí hay una serie de acciones, es mucho más largo, aquí digamos hacemos como un resumen, pero se entrevista a la persona agredida de manera directa, se intenta acceder a la mayor cantidad de pruebas documentales existentes, si hubo presentación de denuncia, si hay un parte policial que da cuenta de los hechos, se entrevista a terceras personas, miembros de su misma organización o comunidad, familiares, y se intenta establecer muchas veces esta verificación de manera conjunta con algunas instituciones públicas, en particular el Ministerio Público y o la Policía Nacional Civil. Para al finalizar entonces determinar, inferir, ¿verdad? Al final de cuentas, si el hecho de violencia registrado tuvo como origen la defensa de los derechos humanos. Y a partir de ahí pues se despliega una serie de servicios que la UDFEGUA otorga a la persona, organización o comunidad agredida. Particularmente lo que intentamos establecer es acompañar a la persona defensora de derechos humanos a establecer su ruta de denuncia, a que no solo pueda documentar el hecho que le sucedió, sino que pueda emprender acciones de cara a denunciar el hecho agredido. Y aquí hay una parte importante en la construcción metodológica de nuestro registro, y es que la mayor cantidad de agresiones que registra la UDFEGUA tienen su correlación a tipos delictivos que están descritos en el Código Penal guatemalteco. Tiene algunas excepciones, dado que ese tipo de agresión cada vez más reciente y cada vez más numerosa no están contenidas en el Código Penal porque no es un tipo de delito que persiga el Ministerio Público. Estoy hablando de delitos contra el honor, particularmente los actos de difamación, por ejemplo, o estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y de último, instalamos o pretendemos de manera conjunta con las personas, organizaciones y comunidades elaborar, determinar una serie de medidas de protección en donde el objetivo central de estas son que se pueda restablecer lo más pronto posible la defensa del derecho humano por parte de las personas. Entonces, quería hacer como, digamos, esta alusión a los aspectos metodológicos para que se comprenda, digamos, cuál es la base del registro de agresiones que la UDFEGUA conlleva. Queremos hacer, y siempre, digamos, esto forma parte importante de los análisis de situación de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, el contexto en el cual se suscitan estas agresiones. Para quienes se recordarán, el año pasado, cuando presentamos el informe de situación del año 2021, presentábamos al menos 6 indicadores
que daban cuenta de lo que denominábamos una regresión democrática y cada vez más la profundización de un Estado de corte autoritario. En resumen, en ese informe de situación del año 2021, hacíamos un hincapié en este vínculo entre la profundización del Estado autoritario y evidentemente un incremento de la violencia y la represión política en contra de la defensa de los derechos humanos. Pero ya en el año 2022, y acá queremos hacer ya algunas consideraciones particulares, consideramos que la captura institucional del Estado guatemalteco, y ahí no importando el tamaño de la institución, ¿verdad? Puede ser muy pequeña la institución o muy grande o pudiera estar caracterizada como de mucha importancia para el desarrollo de la vida pública en la sociedad guatemalteca. Todas las instituciones del Estado guatemalteco hoy están capturadas y esto prácticamente lo que está restableciendo es un régimen de carácter dictatorial en donde la violencia, la corrupción y la impunidad son el denominador común. Es decir, en el año 2021, cuando presentamos el informe 2021, todavía habían espacios institucionales dentro del Estado guatemalteco a los cuales las personas defensoras de derechos humanos podíamos asistir con la confianza en la que el Estado guatemalteco iba a responder en algún sentido. A estas alturas, la consideración de la UDFEGUA es que no hay espacio institucional del Estado guatemalteco que no haya sido capturado por lo que popularmente la ciudadanía guatemalteca ha dado por denominar el pacto de corruptos. Y algo que está asociado al título de nuestro informe es que consideramos que a partir del año 2017, pero más profundamente a partir del año 2020, lo que identificamos es una estrategia de venganza en contra de todas aquellas personas que o bien defienden los derechos fundamentales de sus comunidades, defienden sus territorios frente a la imposición de determinadas inversiones privadas, o bien hayan luchado en búsqueda de justicia y juzgar a aquellas personas implicadas en graves crímenes durante el conflicto armado interno, o bien hayan liderado los procesos de lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces aquí hay una estrategia de venganza que por su carácter y por el nivel de captura institucional del Estado guatemalteco se ha elevado prácticamente al ejercicio de una política pública. Por lo tanto, y este es un símil con el conflicto armado interno, han convertido la impunidad tanto en un medio como en un fin del propio Estado guatemalteco. Y acá, digamos, manifestar una honda preocupación por este sentido de impunidad que se está imponiendo sobre la sociedad guatemalteca. Y la impunidad no solo pensarla, digamos, en términos de la ausencia de justicia o procuración de justicias en determinados casos, por ejemplo, penales, que es donde mayormente se asocia, ¿verdad?, a la posibilidad o no de acceder a justicia, sino estamos hablando también de impunidad, por ejemplo, en el ámbito laboral. Estamos observando este año en particular, ¿verdad?, impunidad en el ámbito electoral. Vamos a encontrar también impunidad en algunos aspectos que las comunidades, los pueblos indígenas venían ganando frente al Estado guatemalteco, por ejemplo, en restitución de tierras, en acceso a justicia, en garantía y acceso de derechos fundamentales. Entonces, acá la impunidad se está convirtiendo tanto en un medio como en un fin en sí mismo del propio Estado guatemalteco. Y ahí lo que vemos en esta estrategia de venganza elevada a esta condición de política pública son de manera mayoritaria estos tipos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Digamos, acá está la lista, pero voy a hacer un detalle de cómo consideramos que se da esa cadena de hechos y de acciones desde la captura del Estado, cómo se da esa cadena de agresiones que está limitando y obstaculizando el ejercicio de la defensa de derechos humanos
y de libertades fundamentales de la sociedad guatemalteca. Pero ¿cuáles son los puntos centrales de nuestro informe? Primero, queremos hacer notar el altísimo incremento de las agresiones registradas durante el año 2022. Venimos y tal y como lo hemos establecido en otros momentos, veníamos de un ejercicio de incremento durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, del más alto registrado en los 14 años que la UDEFEGUA había registrado agresiones. Sin embargo, el año 2015 y todos los meses de movilización social, popular, ¿verdad?, que acompañaron la presentación de casos en contra de estructuras criminales por parte de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la CICIG, pues va a resultar en una caída de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Esto podría ser prácticamente una constatación de uno de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde el Estado se comprometía a identificar y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. En el año 2015 fue el año en donde de manera mayoritaria se da esta identificación y a través de la persecución penal la desarticulación de muchas de esas estructuras, y por eso es que la caída de agresiones del año 2014 al año 2016 es prácticamente del 75%. Sin embargo, a partir del año 2017, con la recaptura de las instituciones públicas y la rearticulación de las estructuras criminales, empezamos a notar nuevamente un incremento de agresiones que lamentablemente para el año 2022 llegó a la lamentable cifra de 3.574 agresiones. Pero ¿de qué tipo de agresiones son las que estamos hablando y en contra de quién se está impulsando de manera mayoritaria estas agresiones? Quisiéramos destacar evidentemente que toda la estrategia que se diseñó, financió para la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad se trasladó a la persecución en contra de jueces, juezas, fiscales, auxiliares fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estamos hablando de operadores y operadoras de justicia, pero de ahí un gran núcleo en contra de personas, acá ciudadanos y ciudadanas, que frente a delitos cometidos en su contra o en contra de familiares, buscan en el sistema de justicia una reparación al delito que se les cometió. Y lo que están encontrando como respuesta en el sistema de justicia son mayores niveles de agresión y de violencia. Y acá lamentablemente radica, por lo tanto, también en mucho una pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, en particular de las del sistema de justicia. Posteriormente, y digamos acá en tercer plano, los periodistas que junto con comunicadores sociales, ¿verdad?, son el otro núcleo de personas defensoras de derechos humanos agredidas, y que durante el año 2022 con capturas, persecución penal, procesos amplios de estigmatización, difamación y discurso de odio, se convierten en un tipo de defensor y defensora de derechos humanos agredido durante el ejercicio del año 2022. Y de ahí todo lo que tiene que ver con defensa de la tierra y el territorio. Estamos hablando de ambientalistas, campesinos y campesinas, defensa del territorio, del desarrollo, en donde está otro núcleo de defensa de derechos humanos también profundamente agredida por lo que consideramos ya el Estado guatemalteco. Entonces cabe señalar en este campo de acción que si bien la criminalización ha sido un continuum a lo largo digamos de una buena cantidad de años, se recordarán ustedes desde prácticamente los años 2010,
para adelante empieza un proceso de escalada en lo que se considera como denuncias judiciales sin fundamento en contra de personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en San Juan Zacatepeques, posteriormente toda la criminalización en el norte de Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Izabal, es decir, ha habido un continuo. Sí creemos que la estrategia diseñada como venganza la hemos podido observar con mayor crudeza y profundidad a partir de febrero del año pasado. Es decir, vemos a partir de la persecución en contra de mandatarias y mandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad y miembros del Ministerio Público, jueces y juezas, en donde se está profundizando este hecho. Y creemos que la impunidad en sí mismo, y por eso hablábamos como medio, pero también como fin, es que la criminalización en contra de operadores y operadoras de justicia, en contra de periodistas y o comunicadores sociales, ha sido útil no solo para acallar, ¿verdad?, a las voces contrarias al régimen, sino está siendo útil para revertir los importantes avances que en el sistema de justicia veníamos observando desde prácticamente el año 2010. Y con estos retrocesos en el sistema de justicia también beneficiar a los actores implicados en esos casos. Entonces estamos viendo beneficios inclusive a personas ya responsabilizadas por graves violaciones a derechos humanos, estamos viendo beneficios a actores implicados en casos de corrupción, ¿verdad? Y estamos hablando del desmantelamiento prácticamente de mucha de la investigación y persecución penal que se había iniciado por casos de altísimo impacto en el Estado guatemalteco. Entonces, el sentido de la criminalización no solo es la muerte civil de las personas o de las organizaciones o de las comunidades, sino también tiene un fin ulterior que está concentrado en revertir los avances y en beneficiar a actores en particular. En esta gráfica, digamos, está establecido que el 32% de la totalidad de las agresiones está dirigida en contra de mujeres defensoras de derechos humanos. De este caso en particular va a hablar más profundamente mi compañera Brenda Guillén. El 64% en contra de defensores de derechos humanos y más de un 4% en contra de organizaciones, instituciones o comunidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Algunos tipos de agresiones, acá evidentemente no están la totalidad, la UDEFEGUA registra más de 21 tipos de agresiones que se pueden cometer en contra de personas defensoras de derechos humanos, pero acá queremos destacar evidentemente la criminalización, ¿verdad?, con 1,737 agresiones. Más adelante voy a explicar cómo se da ese proceso y qué tipo de delitos podemos encontrar dentro de este fenómeno de la criminalización. La UDEFEGUA no utiliza única y exclusivamente el concepto de el uso indebido de la ley penal para perseguir la defensa de los derechos humanos, sino entiende el fenómeno de la criminalización como un fenómeno mucho más amplio. El hostigamiento, que es una nueva categoría de registro que la UDEFEGUA ha implementado prácticamente desde el año 2019, 81 actos de intimidación, 54 de amenazas en contra de personas y 39 agresiones que en algún sentido son violencia en contra de la mujer. Y esta es la ruta que nosotros quisiéramos presentarla, que es lo que hemos observado, que es la ruta que se ha tomado para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos. Lo que estamos observando es un crecimiento de lo que se conoce como actos de difamación, estigmatización y discurso de odio en contra de personas defensoras de derechos humanos, que sería este primer círculo de acá, ¿verdad? Esta estrategia, si bien la conocíamos desde antes del 2020, la pandemia pues elevó en mucho, digamos, esta condición de agresiones a través de las redes sociales.
Después de un proceso de difamación, estigmatización, vemos que hay una escalada considerada como discurso de odio, que es una de las limitantes de la libertad de expresión, donde vemos que en el discurso de odio ya hay la intencionalidad de hacer categorías en contra de personas defensoras de derechos humanos y que evidentemente buscan un agravio mucho mayor y una vulneración a sus derechos fundamentales mucho más amplio. Una vez realizado esta labor de difamar, estigmatizar, de dirigir un discurso de odio y que en cierta medida se haya deslegitimado a la persona, hemos observado el arranque de procesos de denuncias judiciales sin fundamento o lo que ya se considera en términos clásicos el uso indebido de la ley penal en contra de la defensa de los derechos humanos. Y lo que estamos observando posteriormente a ello es la privación de libertad. Aquí pudiera haber un escalón que no está planteado y que pudiera representar en algún sentido un marco de resistencia a la instalación de un régimen mucho mayor de agravio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, que pudiera ser el exilio o el refugio político de personas que frente a la incapacidad de defensa o a la indefensión que el Estado guatemalteco ha sometido a su propia ciudadanía, buscan mejor el refugio político y el exilio como una forma de resistencia a que el Estado guatemalteco no les deje prácticamente en una indefensión absoluta. Entonces, esta ruta nos parece importante explicarla porque en buena medida mucho de lo que hemos observado a partir del año 2020, pero más profundamente en el año 2022, es esta ruta que va en crecimiento, ¿verdad?, hasta alcanzar a muchos, ¿verdad?, en el ámbito de la privación de la libertad. Posteriormente, ¿a qué tipo de, cuál es el objeto de la actividad de las personas defensoras de derechos humanos agredidas? Estamos identificando que aquellos que sus actividades de denuncia, de demanda, las establecen frente a la institucionalidad pública, son en la mayor cantidad de personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? De ahí hay actores tanto privados como crimen organizado, empresarios o finqueros, hasta, por ejemplo, actores públicos, aparte del gobierno en sí mismo, como el Ejército o la Policía Nacional Civil. Algún porcentaje que, aunque digamos menor, que es las violaciones de derechos humanos, por su cantidad, digamos, no suponen que su profundidad de agresión, estamos hablando particularmente en contra de víctimas del conflicto armado interno, estos hechos, digamos, que se dedican a esa condición, pues tenga un mayor nivel de profundidad que en otros tipos de defensa de derechos humanos. Queremos resaltar, esta es una categoría más o menos nueva, pero son las edades de las personas defensoras de derechos humanos. Y lo que queremos destacar es que aquí hay 1.524 agresiones de la totalidad, que supondría más del 50% de personas jóvenes que están en la defensa de los derechos humanos y que hoy están siendo agredidos en ese contexto que definíamos con anterioridad. O sea, es decir, es este núcleo, ¿verdad?, de las personas mayores de 18 hasta las de 45 años de edad, donde está el mayor núcleo de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Para ir culminando, dado el peso que ha tenido la cantidad de agresiones en redes sociales, le estamos dando una categoría distinta por la cantidad, los lugares en donde se está gestando esta estrategia que culmina en un proceso de criminalización mucho más amplia. Tenemos evidentemente la red social Twitter con la mayor cantidad de agresiones, pero también se están utilizando, por ejemplo, los canales de Telegram para difundir acciones de difamación, estigmatización y discurso de odio en contra de personas defensoras de derechos humanos, el Facebook con menor cantidad, el correo electrónico y ciertos canales de YouTube. Pero sí queremos resaltar que las redes sociales están siendo una herramienta muy importante para ejercer las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos.
y este es el registro por mes, identificando evidentemente que en tanto nos íbamos acercando al año 2023 y muy probablemente al proceso electoral, evidentemente hubo un crecimiento de las agresiones de mes con mes, ¿verdad? Es decir, aquí hay una acción claramente determinada que frente al ejercicio de lo que pudiera ser el proceso electoral durante este año, hubo un incremento de las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Muchísimas gracias a Jorge Santos por esta presentación. Este es pues una parte del informe de UDEFEGUA, el informe anual 2022, y damos pie ahora a Brenda Guillén, asistente de coordinación de UDEFEGUA, quien presenta los datos de mujeres defensoras del año 2022. Adelante. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Antes de iniciar mi presentación sobre la situación de mujeres defensoras durante el año 2022, quisiera iniciar con una parte que para nosotros es fundamental, y es ese reconocimiento que hacemos desde el equipo de la UDEFEGUA a todas las mujeres quienes desde los distintos espacios están ejerciendo ese derecho a defender derechos humanos en un país como lo es Guatemala. Valoramos y entendemos la importancia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y lo que esto aporta a la construcción de un país que nos permita como mujeres tener una igualdad de oportunidades, así como una vida digna y libre de violencia. El trabajo de las mujeres en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa es fundamental para la construcción de la democracia del país. En este sentido, desde la UDEFEGUA reconocemos el arduo trabajo que desde hace muchos años las mujeres vienen realizando, y aún en estos contextos valoramos esos espacios desde donde se gesta la visibilización y la importancia que tiene el ver a las niñas y mujeres como sujetas de derecho y sujetas políticas. Creo que antes de empezar, Jorge mencionaba que es súper importante ver cuál es el contexto en el cual las mujeres estamos defendiendo derechos humanos en Guatemala. Jorge hablaba bastante de ese contexto político y yo creo que quisiera centrarme un poquito más en ese momento que está atravesando Guatemala, que no solo es de deterioro en materia de derechos humanos, sino también de una profundización del autoritarismo. Esto está manifestado en la captura de la institucionalidad pública, pero también en esas máximas expresiones de machismo, misoginia y conservadurismo. En sociedades patriarcales como lo son las nuestras, se prioriza lo masculino y se inferioriza a lo femenino. Esta acción es internalizada por parte de las organizaciones y de las instituciones del Estado, y es a través de ellas desde donde se legitima. Con menores posibilidades de acceder a educación, a trabajo, a salud y a tecnologías, el ser mujer en un país como Guatemala representa un riesgo desde el nacimiento, y este riesgo se va potenciando conforme las niñas y mujeres van creciendo porque se exponen a diferentes factores que las colocan en situaciones de vulnerabilidad. En el portal del Ministerio Público, cuando hablamos de cifras de violencias que se cometen en contra de las mujeres, se expone que al día se reciben aproximadamente 220 denuncias. Este no es el espacio en donde vamos a hablar de los niveles de impunidad o del trato de estas denuncias, pero lo que queremos hacer ver es que las mujeres seguimos estando en espacios que nos vulneran y nos colocan en situaciones de riesgo. Los espacios políticos siguen siendo mínimos para las mujeres. No existe paridad en la toma de decisiones, y sobre los cuerpos de las mujeres a nivel legislativo siguen siendo el machismo, la misoginia y el conservadurismo quienes deciden. El primer territorio, que es el cuerpo, sigue estando en disputa. Las mujeres siguen sufriendo distintos tipos de violencias, ya sea emocionales, físicas y en los espacios en los que se mueren. La violencia sexual en la actualidad sigue siendo una forma de sometimiento del cuerpo de las mujeres.
La alusión a los cuerpos sigue siendo desde la objetivización y sigue siendo visto como un medio de procreación únicamente. En países conservadores y machistas, el ser una mujer que transgrede el orden patriarcal es visto como una traición a ese espacio que se nos confiere y en donde supuestamente las mujeres deberían de estar. En este contexto general que vemos, las mujeres desarrollan su labor de defensa y es una defensa que va más allá de las características propias de las mujeres, sino se expande a la defensa en general. Defender derechos humanos en un país con contextos como el que describe Jorge o el que les describo yo significa un riesgo. Si bien durante el año 2022 la cifra de agresiones a mujeres referente al de los hombres es menor, creo que es importante darnos cuenta en las formas en que las mujeres estamos siendo agredidas. Voy a iniciar compartiendo los datos de defensores, defensoras y organizaciones y comunidades. De la totalidad de agresiones, que son 3.574, 1.149 corresponden a agresiones que han sufrido mujeres defensoras. El total del registro durante el 2021 fue de 348. El aumento es significativo y alarmante. Es importante destacar que de la categoría de comunidades y organizaciones, muchas de estas organizaciones están compuestas en su mayoría por mujeres. En todo lo que va del trabajo de la UDFEGUA, podemos decir que el 2022 fue uno de los años más agresivos para mujeres defensoras de derechos humanos. Pero vamos a hablar quiénes son las mujeres defensoras quienes están sufriendo mayores niveles de agresión. Los tipos de defensa que están siendo mayormente agredidos son operadoras de justicia, periodistas, el sector justicia, pueblos indígenas, acompañamiento y estudiantes. Pareciera ser que esa política de venganza de la cual Jorge hablaba, esta vez se expande y atenta contra todas aquellas mujeres que se perciben como opositoras de las políticas del Estado. Quisiera hacer hincapié en el caso de operadoras de justicia, especialmente en el caso de Virginia La Parra, y las condiciones a las que ha sido sometida, catalogándose como tortura su permanencia en prisión. Su caso resulta ejemplificante para otras operadoras de justicia para que no denuncien todos aquellos actos anómalos que están en el marco de sus funciones. Y nos preocupa que las consecuencias que tenga todo lo que Virginia La Parra está sufriendo vayan a tener un impacto directo a mediano y largo plazo en su vida. Por otro lado, cabe mencionar que en la categoría de justicia, como bien decía Jorge, son mujeres que ya sea buscan justicia para ellas mismas o para sus familiares. Y aquí quisiéramos mencionar el caso de Luz María López, quien fue vilmente asesinada por su cónyuge y su familia emprende ese camino de obtención de justicia, pero ese camino le ha significado ser objeto de agresiones. Esta semana justamente se está buscando que esa sentencia quede en firme porque todavía no está en firme. Entonces, estos son los tipos de casos que están siendo mayormente agredidas. Aquí también pudiéramos mencionar el caso de las mujeres Achí, que obtuvo una sentencia histórica por delitos de violencia sexual y esclavitud cometidos durante el conflicto armado interno y que a la luz de hoy están teniendo agresiones por esa obtención de justicia. Entonces creo que es importante resaltar este tipo de casos en estas categorías. Otra de las categorías que está siendo fuertemente atacada son las periodistas. La libertad de expresión está en riesgo. Enfrentan ataques como la criminalización, el hostigamiento y la difamación en redes. Las formas de agresión con connotación sexual suelen ser las más utilizadas para las periodistas. Y si nos vamos al lado de los territorios, vemos a mujeres que están siendo fuertemente agredidas.
y que también están sufriendo agresiones. Llevan también procesos de criminalización, tal es el caso de María Choc, quien ha tenido múltiples cancelaciones de audiencia en su proceso y esto la somete a tener un proceso largo y que le genere mucha incertidumbre. Estas acciones lo que buscan es mermar la condición psicológica de las defensoras y tienen un impacto profundo en su proyecto de vida, pues la sujeta a procesos judiciales largos que no terminan de resolverse. Desde la UDFEGUA vemos con bastante preocupación los posibles casos de criminalización que puedan enfrentar las estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y si vemos, es una de las categorías que aparece también bastante alta. Pero hablemos un poco de cuál es el tipo de hecho, es decir, cuáles son las formas en que mayormente agreden a las mujeres defensoras. Tenemos contabilizados desde la UDFEGUA 502 casos de criminalización y aquí hago referencia al proceso de criminalización como Jorge lo explica, es decir, que tiene varios componentes y que es un poco más amplio. Hay que tomar en cuenta que el hostigamiento es una de las nuevas formas en que se agrede a las mujeres defensoras y la virtualidad se ha convertido en ese espacio en donde se está generando este tipo de agresiones. Es importante mencionar también la categoría de violencia contra la mujer, es decir, ese panorama machista, conservador y misógino del que hablaba al principio se ve reflejado en esta categoría que es una de las más altas durante el año 2022. Si vamos a ver la temporalidad, vemos que es en febrero en donde se emprende esa estrategia de venganza en contra de las defensoras. Se va consolidando y es en el último semestre del año en donde registramos la mayor cantidad de agresiones en contra de mujeres defensoras. Pero hablemos un poco desde dónde es que se les está agrediendo. Creo que la gráfica lo dice por sí sola. Es desde esos espacios de Net Center donde se agrede. Y es importante señalar que en ocasiones en la UDFEGUA hemos encontrado patrones similares en lenguaje y mensaje que salen desde cuentas de Net Center y que son replicados por otras cuentas de grupos de extrema derecha fundamentalistas conformados por defensores de militares o exmilitares que han estado ligados a graves violaciones de derechos humanos o actos corruptos. Pero no solo ahí, sino también en cuentas que vienen de instituciones del Estado. Entonces lo que podemos ver es que todas estas cuentas básicamente podríamos inferir que están siendo manejadas por las mismas personas. Otra de las categorías que nos preocupa es el sector privado fundamentalista y autoridades nacionales. El tipo de objeto de la agresión hacia las mujeres defensoras. La gráfica lo registra, es el gobierno, es desde ahí, desde donde se está gestando todo esto. Yo dejaría por ahí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Ante los resultados evidentes de este retroceso en el tema de violencia en contra de la mujer, criminalización a operadores de justicia, organizaciones, comunidades, defensores de derechos humanos, damos nuevamente la palabra a Jorge Santos y Brenda Guillén para escuchar las últimas reflexiones finales, seguido del intercambio de aportes e intercambio de ideas con todos ustedes, público que nos acompañan. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Primero, la primera reflexión que evidentemente surge frente a este grave contexto y situación en contra de las personas defensoras de derechos humanos es urgir, demandar al propio Estado guatemalteco, en particular al Ministerio Público, el cese definitivo de la persecución penal espuria en contra de personas
defensoras de derechos humanos, operadores y operadoras de justicia, periodistas y comunicadores sociales, y en contra de las personas defensoras de derechos humanos en términos generales. Es decir, hay una demanda que se ha reiterado a lo largo de todo el año pasado y que persiste hasta el día de hoy en nuestros llamados urgentes, en nuestras alertas, en situaciones concretas que se establecen en agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Hoy, digamos, ese clima de persecución penal espuria tiene a varias personas defensoras de derechos humanos en prisión, sufriendo prisión política, muchas otras personas sufriendo un clima de denuncias judiciales sin fundamento en su contra, y en el estado actual de captura institucional son personas que prácticamente están en indefensión absoluta. Por lo tanto, detener esa política criminal dirigida a agredir, limitar y obstaculizar la defensa de los derechos humanos es algo que urgimos a las autoridades del Estado guatemalteco cesar. Seguimos reiterando, este es un compromiso derivado de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2014, conocida como el caso Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala. La urgente necesidad de que el gobierno guatemalteco retome la construcción de la política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, que es una obligación que emana de esa resolución y que por lo tanto es un compromiso internacional más que se suma a los muchos otros que el Estado guatemalteco tiene en materia de derechos humanos. La otra reflexión final va dirigida hacia la comunidad internacional, particularmente a continuar fortaleciendo y ampliando las sanciones en contra de actores e instituciones públicas del Estado guatemalteco, pero también en contra de actores privados comprometidos con la corrupción y la impunidad. Acá hay claramente actores privados que se están convirtiendo en el pilar fundamental de la estrategia de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Estamos hablando de grupos organizados, son grupos de extrema derecha, fundamentalistas, que en sus filas, ¿verdad?, militan actores comprometidos con la corrupción, con las graves violaciones a derechos humanos y con la impunidad. Entonces, fortalecer y ampliar esas sanciones nos parece a nosotros un hecho central, pero que también la comunidad internacional brinde mayores apoyos a la sociedad guatemalteca en su lucha por reconstruir la democracia en el país, así como ampliar sus mecanismos de protección internacional. Es decir, aquí estamos hablando de una condición de altísimo riesgo para las personas que defienden o defendemos derechos fundamentales en el país y que requiere, frente a la indefensión que el Estado guatemalteco mantiene a su ciudadanía y a personas defensoras de derechos humanos, a ampliar y fortalecer esos mecanismos de protección. Y a la sociedad guatemalteca es continuar con la esperanza que lo ha hecho a lo largo de la historia del país, a fortalecer su organización, cualquiera que ésta sea, a ampliar su articulación social y política y a profundizar su movilización social para detener este clima de violencia y represión estatal en contra de la defensa de los derechos humanos. Recuerden ustedes que Guatemala ha atravesado distintos momentos en donde esa articulación político y social ha permitido en mucho construir agendas de transformación del Estado que hoy nos tendrían en circunstancias distintas. Los acuerdos de paz es uno de esos momentos, la plaza del 2015 y la agenda de transformación que sale de ahí también. Es decir, ha habido muchos ejemplos de cómo la sociedad guatemalteca ha emprendido su lucha a favor de la construcción democrática y evidentemente de la consecución de vida digna en el país. Muy bien, y alguna de las reflexiones finales acerca de la situación de mujeres defensoras es que el contexto en el que ejercen la defensa de derechos humanos las mujeres es machista, es conservador, es patriarcal y es misógino. La criminalización sigue siendo la forma más utilizada para agredir a las mujeres defensoras.
las categorías o el tipo de defensa que más está siendo agredida son las operadoras de justicia, el acceso a la justicia, pueblos indígenas, acompañamiento y estudiantes. Pero creo que también es valioso reconocer la lucha incansable de las mujeres que se sigue visibilizando en la obtención de justicia en procesos como el de las mujeres achí. La resiliencia de las familias y de las sobrevivientes del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la manifestación de las voces de las mujeres cada 8 de marzo y la lucha por el ejercicio del Estado de Derecho de las operadoras de justicia y las mujeres en general en distintos espacios. Creemos y lo vemos así, que la alegría, la ternura y las disidencias siguen siendo formas de lucha que tenemos las mujeres para rebelarnos a un sistema que busca exterminar estas formas. El ejemplo y el recorrido de mujeres antecesoras y de mujeres actuales marcan el camino de la lucha de las defensoras. Y por último, instamos a todas las mujeres defensoras a fortalecer las redes y accionar en conjunto para continuar con la defensa de los derechos humanos y seguir así en una lucha de una vida digna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Julio Santos y a Brenda Guillén por la presentación del informe anual de UDFEGUA, y en estos momentos nos gustaría intercambiar pues expresiones y formas de pensar de ustedes que nos acompañan, ¿verdad? Y realizar algunas preguntas. Y voy a pues empezar, tal vez yo me voy a permitir preguntarles sobre el informe. A partir de el informe lo que se ve, y es evidente que a partir del gobierno de Otto Pérez Molina se incrementó la violencia y agresiones, ¿verdad?, para diferentes sectores de Guatemala, y a partir del año 2022 es evidente que este año pues aún continúa, se reflejan estos datos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver este año tomando en cuenta de que también es un año electoral? ¿Cómo se forma o se reúne el año electoral con estos índices de violencia y de criminalización que presenta el informe? Sí, muchas gracias. Yo creo que para nosotros es muy evidente cuando uno pues hace este ejercicio año con año, y creo que la gráfica general de los años, explicaba yo en su momento, representa un hallazgo muy potente en términos de qué hubiese pasado si el Estado guatemalteco hubiera cumplido ampliamente con la agenda derivada de los acuerdos de paz. Entonces, muy probablemente si se hubiese, digamos, dado un amplio cumplimiento de esa agenda, hoy estaríamos en un estado distinto, en donde muy probablemente tal vez las agresiones no hubieran sido erradicadas, pero sí hubieran decrecido sustancialmente. Nosotros lo que entendemos es que en el año 2014 se da, digamos, el punto más alto de agresiones, que viene desde los últimos años del presidente Álvaro Colón. Se recordarán ustedes los desalojos violentos en el Polochije en el año 2011, y ahí arranca todo este proceso de difamación y estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Pero ahora, como ya es un consenso nacional e internacional, la asunción del Partido Patriota al poder político era la mejor representación de cómo una estructura, hoy conocido como una red económico, político y legal, llega a la captura del poder. Y cómo desde el Estado se agrede en contra de todos aquellos que se oponían a la instalación de sus intereses. Entonces, por eso es que llegamos a 820 agresiones. Y en el año 2015, cuando se arranca con todos los procesos, la línea, cooptación del Estado, financiamiento electoral ilícito y todos los casos que acompañó la CICIG, al estos actores ser identificados y ser perseguidos, y con ellos empiezan a desarticular esas estructuras, cae, ¿verdad?, dramáticamente las agresiones. Entonces ahí hay un vínculo directo del actor que agrede, ¿verdad?, y este incremento de violencia. Entonces en la actualidad lo que estamos identificando es
que estas estructuras organizadas en redes económico-políticas y legales han llegado a la captura absoluta del Estado guatemalteco. Hoy no hay institución pequeña o grande que no esté siendo sometida a esa captura. Estamos hablando de una oficina tan pequeña como la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿verdad?, que al ser capturada somete a criminalización a operadores de justicia. Estamos hablando de la Universidad de San Carlos, la única universidad pública, ¿verdad?, es sometida a un proceso de captura tan amplio que va a producir un agravio muy grande en contra de estudiantes, profesionales y docentes que están en ese debate, y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Al tener esta captura institucional se produce este incremento de la violencia, y el año electoral no va a ser la excepción, y lo estamos empezando a ver, digamos, a lo largo ya de enero para la presente fecha. Hace tan solo 2 días terminó el periodo de inscripción de candidaturas y vemos una serie de anomalías, ¿verdad?, en donde uno lo que puede denotar es que hay una acción institucional dirigida evidentemente a producir agravios en contra del derecho humano a elegir y ser electo, y ya no digamos a la participación política de muchos y muchas actoras en el país. Entonces nos parece que el fenómeno aquí central que nosotros estamos denunciando es la utilización del Estado para restablecer un régimen determinado, que es un régimen que desde la UDEFEGUA caracterizamos como dictatorial, para producir defensa de determinados intereses, particularmente de una élite económica, y que para garantizar esos intereses va a someter a sangre y fuego a todos quienes se oponan a esos intereses. Digamos, esa es como la ruta que estamos evidenciando, y que es una ruta que además estamos observando en El Salvador, estamos observando en Nicaragua, es decir, hay una observancia, ¿verdad?, de la reinstalación de estos tipos de regímenes, lamentablemente en la región centroamericana también. Bueno, yo creo que solo agregaría que es importante ver que la UDEFEGUA ha hecho un registro que casi todos los años que son previo a las elecciones hay un aumento en las agresiones a personas defensoras. Y específicamente en el ámbito de las mujeres, lo que vemos hoy es que muchas mujeres que quieren acceder a cargos políticos no están pudiendo ejercer su derecho. Podemos notar a diputadas que pertenecen a partidos de oposición a gobierno que están siendo fuertemente atacadas, y algunas de ellas con antejuicios que pueden pues resultar en procesos abiertos de criminalización. Entonces los espacios políticos de las mujeres todavía ni siquiera tenemos paridad con los hombres, y aún así en este ámbito vemos que son fuertemente agredidas aquellas mujeres que intentan acceder a esos espacios políticos que por derecho nos corresponden. Entonces, en general lo que vemos es ese aumento de agresiones a mujeres que acceden a esos cargos o en esos espacios. Muchísimas gracias, Jorge y Brenda. Ahora abrimos el espacio también para el intercambio de opiniones, comentarios o preguntas. Por acá, muchas gracias. Bueno, primero quisiera felicitar por este informe, ¿verdad?, porque es una tarea importantísima. Creo que eso nos ha aportado para poder visibilizar los niveles de represión, los niveles de fascismo y los niveles de cooptación y también esa agresión política que estamos teniendo las defensoras, defensores, desde esos lugares situados donde estamos denunciando esto. Me parece interesante, digamos, escuchar en este informe que ya se está documentando desde esa posición política de la misoginia, desde esa categoría de la defensa del territorio cuerpo, pero también quisiera preguntarle si en el marco de este informe, ¿cuáles son sus otras reflexiones políticas en términos de esa ruta de autoprotección y de defensa, digamos, en un marco internacional, cuando ya hoy vemos que a nivel nacional esto está agotado? Eso es como mi primera pregunta.
La otra es en términos, digamos, de lo que ha ocurrido con la no inscripción, por ejemplo, en este caso de Telma, ¿verdad? Telma del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Y lo quiero decir en este sentido, digamos, porque sé que este informe tiene que ver con quién hace la denuncia, pero hay muchas situaciones que están en el subregistro, ¿verdad? Porque no necesariamente estamos viendo, digamos, que este sistema esté funcionando. Y ahí, digamos, mi propuesta y mi pregunta, digamos, ¿qué va a pasar con aquellas instituciones, organizaciones del movimiento de derechos humanos que también, digamos, están en esa mira de criminalización y judicialización por el trabajo que ha hecho para la defensa de los derechos? Y si en este proceso también pudieron valorar la aplicación o no del decreto 4/2020 que tiene que ver con la ley mal llamada de ONGs, ¿verdad? Que también es otro asunto espurio, ¿verdad? Que limita esa propuesta política de defensa también y de aporte de las organizaciones sociales y comunitarias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo también me permito felicitar y agradecer por este informe a UDFEGUA y obviamente a todas las personas que facilitaron información. Yo quisiera hacer pues mis comentarios con respecto, por ejemplo, al papel que está jugando actualmente la Fundación Terrorista. En cuanto a, por ejemplo, en el caso del último fiscal que capturaron, exfiscal de Derechos Humanos capturado, que ellos realmente lo que hicieron ante las cámaras y ante todo el mundo fue actuar como actuaban los torturadores en las cárceles clandestinas. Y lo digo desde el conocimiento de haber estado ahí. Lo que hicieron fue actuar exactamente así, intimidar al fiscal delante de todo el mundo, y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Cuando ellos le dicen, por ejemplo, la muerte civil de esta persona, dicen ellos, ¿verdad? En aquel momento, en los años 80, era la muerte física, pero ahora es la muerte civil. Y digamos, esos patrones que se están viendo, todo esto lo están haciendo por ocultar la verdad. Y digamos, lo otro es que el perfil de muchos de estos agresores, como en este caso del señor Méndez Ruiz, digamos, es bastante ligado a militares. Eso hay que verlo, hay que resaltarlo y hay que denunciarlo también. Y la importancia que tiene las palabras que utilizaron, las formas, los discursos y esas agresiones públicas a operadores de justicia es súper peligroso desde mi punto de vista para lo que se nos viene en un año electoral en donde todos y todas podríamos ser sujetas de encarcelamiento de este tipo de actitudes de estos señores que operan de verdad públicamente, aunque son acciones ilegales. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren podemos contestar la primera pregunta sobre la no inscripción de candidatos como el MLP. Bueno, tal vez Brenda se va tal vez a referir más puntualmente, pero sí la última revisión que hubo de nuestras categorías para documentar fue en el año 2020 y 2021, en pleno periodo de pandemia. Aprovechamos un poco para hacer esa revisión y evidentemente creo yo que hay tres grandes campos en donde necesitamos hacer una mejoría sustancial de nuestro registro. Uno es, pues evidentemente en mujeres defensoras. Hemos documentado muchos casos en donde daría la apariencia, que es algo que la UDFEGUA no registra, que es violencia en contra de las mujeres. Pero entonces necesitamos buscar si hay elementos de violencia machista en contra de mujeres, pero que su razón de ser sea la defensa de los derechos humanos. Es decir, donde hay una mezcla de esos criterios. Hemos llegado a investigar algunos casos en donde sí claramente se determina que hay una violencia machista ejercida y que esa violencia machista se ejerce
por la labor de la persona defensora de derechos humanos, ¿verdad? El otro campo de acción en donde necesitamos una mejoría, y lo hemos platicado con diversos actores, es por hacer un mejor registro en contra de defensores de los pueblos indígenas y en aquellas agresiones en contra de la comunidad LGBTQ. Entonces ahí necesitamos, creo yo, hacer una revisión, y sin lugar a dudas el acompañamiento de las organizaciones en esta revisión siempre ha sido importante. Creemos que frente al estado de indefensión en la que estamos, es decir, antes, se recordarán ustedes, podíamos asistir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, asistiríamos a lo que hoy es la COPADE, que anteriormente era la COPREDE, podíamos asistir incluso a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, desde el año 2017 ha habido un desmantelamiento de todas estas instituciones. Ya no tenemos instancia de análisis de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos. La COPADE pues ha, digamos, retrocedido en mucho de las acciones que anteriormente eran empujadas por la COPREDE. Y ahí solo un comentario alrededor: el acuerdo que le da vida a la COPADE acaba de sufrir reformas sustanciales, en donde se elimina prácticamente el seguimiento al cumplimiento derivado de los compromisos de los acuerdos de paz. Yo creo que, aunque eso no ha sido muy público, pero sí categoriza al gobierno de Alejandro Yamatei como el sepulturero de los acuerdos de paz, y están cerrando prácticamente un ciclo, ¿verdad?, ahí de construcción democrática en el país. Entonces creo que frente a ese clima, creo que el diseño de medidas de autoprotección son el elemento central para cualquier tipo de defensa de derechos humanos. Entonces sí necesitamos evidentemente juntarnos, pensar qué mecanismos de autoprotección debemos de instalar en el país para poder enfrentar este proceso y este incremento de agresiones. Y la UDFEGUA siempre lo ha referido, la UDFEGUA es un subregistro de agresiones y hechos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Esto quiere decir que si estamos manifestando una preocupación muy grande acá, lo que está sucediendo materialmente en las comunidades, en las organizaciones y en contra de personas defensoras de derechos humanos es mucho más amplio de lo que estamos siendo capaces de registrar. Lo que se denota en este informe es, si lo trasladaras a qué tipos de derechos humanos o libertades fundamentales se está agrediendo. Evidentemente la libertad de asociación y de organización. Aunque no hay registros del año 2023, evidentemente nos preocupa en mucho que no solo ya está el decreto 4/2020 o ley de ONGs, sino que se pueda aprobar la ley de gestión y planificación, que agravaría aún más la condición de la asociación en el país. Entonces sí, digamos, manifestar esa preocupación, manifestar la preocupación enorme que tiene que ver con la pregunta de inscripción de candidaturas del día de ayer, de las reformas al Código Penal, poniendo sanciones mucho más altas, equiparándolas a delitos en la ley del crimen organizado, que prácticamente va a criminalizar todo el tema de energía eléctrica, agua, gas. Es decir, prácticamente no solo va a ampliar este proceso de criminalización, sino que además va a afectar a todas aquellas personas defensoras de derechos humanos que ven en la participación política como una opción, ¿verdad?, para continuar su defensa de derechos humanos. Y evidentemente muchas de esas candidaturas que hoy están siendo negadas, en particular la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, muchas provienen de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, en distintos ámbitos, y nos preocupa y necesitamos encontrar una forma, sin lugar a dudas, de cómo registrarlas. Y en torno a la segunda, digamos, ahí no nos cabe a nosotros la menor duda. Es decir, la UDFEGUA ha acompañado y dando seguimiento a las acciones de esta mal llamada Fundación contra el Terrorismo desde el año 2010. En el 2011, inclusive, muchas personas defensoras de derechos humanos, pero encabezados por la UDFEGUA, presentamos una denuncia en contra del presidente de esta fundación, que fue resuelta por el Procurador de los Derechos Humanos en el año 2013.
en donde se le responsabilizaba como violador de derechos humanos por el discurso de odio generado en contra de personas y organizaciones. A pesar de las distintas apelaciones que la Fundación realizó, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y todos, digamos, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad dejó en vigencia la resolución del procurador donde se le declara violador de derechos humanos. Creo que acá lo que vemos con la cooptación institucional son todas las acciones que se derivan de esa resolución que no han sido implementadas por el Ministerio Público. No se tuvo que haber permitido la inscripción de esta fundación por su carácter de violador de derechos humanos y evidentemente hoy es una fundación que diríamos nosotros está funcionando, es una estructura parajudicial, ¿verdad?, que desde el Ministerio Público se dedica a impulsar o ser un elemento central en la estrategia de criminalización y de venganza en contra de personas defensoras de derechos humanos. En medio, evidentemente, se recordarán ustedes la tan vociferada defensa de la presunción de inocencia y demás. Hoy no es el mismo criterio. Hoy, por el contrario, sí hay una alusión directa a la venganza, sí hay una alusión directa a la muerte civil y evidentemente lo que la ciudadanía guatemalteca tiene que entender de estos actores, que lo que se busca evidentemente, dicho por ellos mismos, no es justicia, sino venganza y matar civilmente a las personas defensoras de derechos humanos. Pero creo que lo más importante de este proceso es entender que así como se hizo en el pasado, y esto creo que es importante decirlo, vamos a encontrar los mecanismos de resiliencia, de resistencia y de agendas de transformación para superar este momento y volvernos a colocar sin ningún lugar a dudas en la senda de la construcción democrática y de acceso de vida digna a la población guatemalteca. Bueno, de forma muy puntual, creo que definitivamente esa revisión que Jorge mencionaba se tiene que hacer desde el registro de las defensoras, pero no podemos dejar de lado el registro que estamos haciendo y los mensajes y formas que estamos encontrando en que se agrede a las mujeres defensoras. Es decir, hay palabras específicas utilizadas que se utilizan para las agresiones en donde tú puedes ver esa carga de misoginia. Es decir, nuevamente el contexto que estamos viviendo es tan riesgoso para las mujeres que se nos está agrediendo con esas connotaciones. Es decir, yo lo mencionaba en mi exposición, hay una penalización de toda aquella mujer que transgrede ese orden patriarcal y es desde esa transgresión desde donde se visibilizan los mensajes, los discursos y las formas en que se agrede a las mujeres defensoras. Entonces, definitivamente sí, tenemos que hacerlo desde esa óptica del contexto que están viviendo las mujeres que realizan defensa de derechos humanos en Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún, por allá atrás también quieren dar un comentario? Que vale, Julia Mazanel, buenos días a todas y a todos. Me sumo al reconocimiento a la labor de UDFEGUA, que ya prácticamente es una actividad anual que nos invita a valorar y evaluar el tema de derechos humanos. Creo que Jorge se me adelantó en la pregunta que iba a hacer, digamos, ¿cómo ven ustedes? Porque no mencionaron en su informe, digamos, la institucionalidad de los derechos humanos desde el Estado guatemalteco, por ejemplo, lo que era la institución, digamos, que se creó en los acuerdos de paz, también la Procuraduría de los Derechos Humanos, prácticamente hay un tono bastante, se revierte la valoración y la evaluación de los derechos humanos por parte del actual procurador. También vemos una debilidad o prácticamente una desaparición de la institucionalidad de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, la Defensoría de la Mujer Indígena no
no vemos ahí una actuación objetiva. La Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo igual, prácticamente como que se ha utilizado esta institucionalidad para defender al gobierno de Guatemala en otras instancias. Sería una inquietud, yo creo que parte ya lo contestó Jorge. La otra, ¿cómo ven, cómo valoran ustedes también la cuestión que se ha dado a nivel internacional? Guatemala ha sido observada el año pasado en 2 instancias, por ejemplo, ¿cómo se llama? La evaluación de Guatemala en cuanto a su actuación de la vigencia de los derechos humanos a nivel nacional. Ha sido un tema interesante, creo yo, a nivel internacional, pero también ha sido evaluado o visto Guatemala en cuanto a cómo empresas y derechos humanos aparece como un tema importante a nivel internacional. En Guatemala, obviamente, esos temas no se ven, no se escuchan, y creo que es importante también que si hay una conexión de lo que ustedes están informando con esos temas a nivel internacional. Muchas gracias. Sí, buenos días. Pues sumarme a la felicitación, y quizá la primera pregunta sería ¿cuándo podríamos tener acceso a ese informe, conocerlo más detalladamente? Luego quería más bien hacer un par de comentarios y una última pregunta, ¿verdad?, sobre el sesgo misógino que se presenta en los ataques en contra de defensoras de derechos humanos en sus diferentes modalidades: las operadoras de justicia, las comunicadoras, las defensoras del territorio y las otras especificidades que tienen ellas. Y me parece que es importante y que sí debemos reflexionar como organizaciones sociales que sobre esto hay un contexto habilitador, y ojo con esto porque fue lo que en otro momento hizo posible el genocidio, ¿verdad?, que ese silenciamiento de la sociedad. O sea, nadie se indigna que, por ejemplo, a las operadoras de justicias les digan que esto criminalizadas les está pasando por soberbias, por no cumplir con su deber ser como mujeres, por no haberse quedado en sus casas cuidando a sus familias. Entonces, llamar la atención sobre la sociedad y este silencio que existe. Luego, en ese mismo sentido, no veo, sé que hay organizaciones que están, por ejemplo, sí trabajando el derecho y la defensa de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y su derecho a decidir. Hay una criminalización sobre esto también, que incluso la sociedad también criminaliza, y detrás de todo este discurso de odio y de derecha está el tema de los fundamentalismos religiosos operando, y hay una agenda incluso legislativa, ¿verdad?, en términos de no solo impedir cualquier avance en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino de criminalizar cualquier intención de pronunciarse incluso y defenderlos. Entonces, digamos que en la reflexión para UDEFEGUA de cómo ir registrando también es este silenciamiento incluso como una agresión a las mujeres que defendemos los derechos sobre nuestros cuerpos. Y un poco en el mismo sentido también todo el tema de las disidencias sexuales, que también hay incluso crímenes de odio ya registrados en contra de personas de la diversidad sexual,
y que tampoco hay un registro ni un pronunciamiento de indignación más allá de las propias organizaciones que están en esta labor. Entonces, sí, creo que todo este avance que ha supuesto la defensa de los derechos humanos, incluso todo lo que supone este contexto regresivo en el que estamos, sí es importante visibilizar la integralidad de esos derechos y cómo están siendo incluso atacados, pues, y no están siendo lo suficientemente visibilizadas estas agresiones, ¿verdad? Entonces, más bien es la reflexión de cómo, como de FEWA, vamos a poder ir llevando el registro y también viendo de la protección a estas personas. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario al respecto. ¿Tenemos otro comentario? Perfecto. Un buen día para cada uno de ustedes. Felicitar a UDFEWA en la presentación del avance de la problemática en Guatemala. Yo creo que el tema es también hablar sobre cómo los operadores de justicia, nosotras como mujeres indígenas, tenemos ese acceso. Sabemos que tenemos leyes en favor de nosotras como mujeres indígenas y también otras entidades como mujeres, en la realidad no se cumple. Yo creo que dentro del tema de cómo la crisis económica también es parte de esa violencia que se vive en Guatemala y en nuestras comunidades. Desde la pandemia, realmente sí se aumentó la violencia contra las mujeres. Y no solo eso, también hablar sobre el tema de cómo la salud de las mujeres, la atención también que se da en las comunidades, sabemos que no se refleja en el tema de salud. Las abuelas Iyom o comadronas, como los conocen, realmente su trabajo es bastante sin el reconocimiento de un gobierno ni desde las comunidades como las autoridades comunitarias. Yo creo que el tema es muy fuerte, hablar de nosotras y también de los otros, porque sabemos de que hablar de la violencia, pues también hay hombres violentados con sus derechos. Yo creo que UDFEWA hace un trabajo importante también en el tema de la juventud. Sabemos de que no se refleja. Hablar sobre derechos humanos y la defensa de los derechos humanos no es fácil, porque nosotras que luchamos en el tema de que se ejecutan los presupuestos, si hablamos de la Defensoría de la Mujer Indígena a nivel nacional, realmente no se reflejan las estadísticas de violencia de mujeres sobrevivientes. Yo creo que hay demasiado trabajo que hacer y este trabajo es compromiso de todas y de todos. Y los que están activando en las comunidades es más difícil para nosotros. Y andar y venir a la ciudad es otro problema demasiado grande, porque traer los temas desde nuestras comunidades en la realidad del contexto para tener un informe final. En los medios de comunicación vemos informes, estadísticas de violencia contra mujeres, contra trata de personas, realmente no son los reales que se dan en los medios de comunicación. Nosotros nos damos cuenta en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, desde los pueblos indígenas, vemos que existe una realidad no vista desde nosotros. Sabemos que en el Catún 2032 se hizo un análisis de pueblos indígenas que no es real. Y sabemos de que actual tenemos políticas públicas, pero no favorecen especialmente a las mujeres indígenas. Sabemos que los operadores de justicia hacen un trabajo, pero muchas veces no se preparan ni se capacitan. Hay denuncias que quedan impunes y por eso hay muchas denuncias en los ministerios públicos, en los juzgados de familia. Sabemos de que hay varias instancias en donde podemos las denuncias, nos damos cuenta que no hay avance. Por eso, ¿por qué actualmente hay jóvenes prefieren suicidarse? Y cuando hay suicidas, entonces ahí uno está tratando de ver de qué pasó en el pueblo, por qué se dio, pero esto debieran de tener prevención y esa prevención nos ayuda a nosotras como mujeres, hablando de la ley de ONGs, a nosotras también nos afecta
como mujeres, porque hacemos campañas de sensibilización y esa campaña de sensibilización tiene un costo, le tiene un costo al Estado y el Estado no reconoce. Sabemos que nosotros y nosotras aportamos al país de Guatemala. En los informes que se dan internacionalmente no se reflejan esa mirada de Guatemala. Yo creo que Guatemala debemos de despertar. En este siglo XXI que estamos para elecciones 2023, considero de que Guatemala ya debe de cambiar, porque hay muchas cosas que quedan en el impune escritos. Esperamos de que nos regalen la copia del informe, porque sabemos que esto para nosotros y nosotras nos puede ayudar. ¿En qué sentido? Sabemos de que varios estamos esperando de que ahora qué va a pasar, quién va a ganar, ahora quién va a estar en el Estado, quién es el gobierno. Yo creo que debemos de empezar a cambiar y combatir la crisis económica, la crisis aguda de la desnutrición crónica que se está dando ahora en todas las comunidades. Es demasiado y es triste, pero nadie hace nada. Yo creo que espero que se reflejen esos informes, porque realmente la pandemia, varios lo vieron como que fue algo que quedaron encerrados y nosotros en el toque de queda y los otros haciéndose la vida saludable, como muchos lo dicen. Y en eso es demasiado. Yo puedo decirles y aportarles en el tema de las abuelas comadronas, es triste. Es bueno que se refleja en ese informe, porque realmente hay muchas abuelas fueron persecucionadas dentro de la denuncia de que si hay muerte materna, hay muerte en neonatos. En todos esos temas de salud hay muchas abuelas que es tristemente, ellos dicen, no solo el juzgado me está cuestionando, voy al Ministerio Público, no me acepta mi denuncia, véngase mañana, véngase pasado mañana, y entonces todo esto yo ya no quiero. Por eso muchos desisten de poner una denuncia ante el Ministerio Público, y es el órgano en donde uno puede ejercer su derecho como denuncia. Yo creo que allí debemos de empezar y hacerle la reflexión a todos los operadores de justicia, la atención que se le da a las mujeres. Sabemos de que deben de tener intérpretes, porque casi no, los intérpretes no hacen su trabajo, y eso es algo que a nosotras como mujeres indígenas pues también nos duele, porque se supone de que ellas están preparadas para eso. Yo creo que es, desde la ley dice que nosotros tenemos derecho a hablar nuestro idioma materno. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por su intervención. Vamos a los comentarios finales. Gracias. Bueno, respondiendo un poco a la inquietud de cuándo pueden tener el informe, nosotras esperamos que en un mes pueda estar ya publicado el informe para poder hacer referencia de forma más profunda. Igual les invitaría a estar atentas y atentos a nuestras redes sociales, que seguramente ahí vamos a estar colocando el informe. En cuanto a lo que la compañera mencionaba, acerca de esa cultura de silencio y de cómo pasan desapercibidos, pudiéramos decir, muchos de estos mensajes misóginos en contra de operadoras de justicia, compartimos la posición, y creo que es desde esta inquietud que surge y este contexto que surge desde donde la UDFEGUA debemos realizar esa revisión a las categorías de registro y a estas nuevas formas, no sé si nuevas es la palabra más correcta, pero a estas formas en que se está agrediendo a las mujeres defensoras. Si bien nosotros no hacemos un registro de crímenes de odio en cuanto a la comunidad LGBTIQ, creo que sí es importante decir que el registro que nosotros hacemos, lo hacemos desde la visión de la defensa de los derechos humanos de esta población. Es decir, aquellas personas que defienden derechos humanos referidos a la población LGBTIQ, sí hacemos el registro, pero definitivamente es también un ámbito en el que tenemos que hacer esa revisión con esa óptica de cómo este contexto y ese conservadurismo y ese fundamentalismo afecta la defensa de los derechos humanos, siendo estos tan ampliamente y habiendo tantas formas de ejercer este derecho. Creo que definitivamente desde la UDFEGUA tenemos el compromiso de hacer esa revisión.
Creo que por ahí dejaría yo esto, pero compartimos esa visión y la preocupación de las formas en que se está agrediendo a las mujeres defensoras. Yo muy rápidamente voy a intentar hacer una alusión a las 3 intervenciones y arrancaría haciendo mención a cómo, por ejemplo, una teórica sobre precisamente estos regímenes totalitarios, ¿verdad? Hannah Arendt decía que entendía ella el totalitarismo como la eliminación de todas las restricciones al poder del Estado. Y es que precisamente eso lo estamos, bueno, Guatemala lo ha vivido y ahorita lo estamos evidenciando. Cuando tú desmantelas la institucionalidad vinculada a los compromisos de los acuerdos de paz, lo que ese desmantelamiento de esa institucionalidad va a hacer emerger son violencias y van a disminuir evidentemente la capacidad para garantizar derechos y va a brindar poder absoluto a quienes ejercen el poder sobre ese Estado. Y lo vemos muy sencillamente, es decir, muy rápidamente. La eliminación de la Secretaría de Asuntos Agrarios ha dado paso a un incremento de los desalojos violentos en el país. Prácticamente no hay diálogo, ¿verdad? ¿Dónde está en estos momentos la Secretaría? ¿Dónde está en estos momentos la Comisión Presidencial de Diálogo? Frente a la eliminación de esas instituciones, lo que emerge es la violencia. Y creo yo que, digamos, eso es necesario observarlo, denunciarlo, estarlo evidenciando. Creo que es, si lo vemos en la institucionalidad dirigida a los pueblos indígenas, a las mujeres, se evidencia, digamos, de manera muy clara ese hecho. Y voy a terminar mi alusión con 2 temas centrales. Aquí solo estamos evidenciando las agresiones en contra de personas que se dedican a la defensa de derechos y libertades fundamentales, pero lo que supone esta agresión es también el deterioro de las condiciones de vida de la población. Entonces, es decir, no es casual de que digamos, los aumentos del autoritarismo en los estados está vinculado también a un decrecimiento en la democracia, pero también a un decrecimiento de los niveles de vida de la población. Es decir, los recursos que debiesen de estar destinados a generar democracia y a garantizar derechos humanos, hoy esos recursos están destinados a generar violencia e impunidad. Entonces, evidentemente, digamos, creo yo que mucho de este círculo vicioso, ¿verdad?, es el que tiene que ser revertido. Y ahí pues tendremos la enorme tarea entre todas y todos, creo yo, de intentar generar una estrategia de tal nivel de que podamos revertir este proceso. La reversión de estos procesos, estoy hablando siempre en el marco del Estado de Derecho, de los derechos que tenemos constitucionales, incluyendo ahí el artículo constitucional que nos permite la desobediencia civil. En estos momentos de incremento del autoritarismo y de la regresión dictatorial en el Estado guatemalteco, lo que necesitamos es cada vez más hacer uso de los instrumentos constitucionales que tenemos a la mano, dentro de ellos la desobediencia civil. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo ejercerla? ¿Cómo charlandar con la ciudadanía? Creo que es una tarea que necesitamos discutir y debatir. Pero muchas gracias en realidad por esta importante reflexión. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos su presencia tanto aquí en la presencialidad como en la virtualidad, y es así como llegamos al final de la presentación del informe anual de UDFEGUA titulado Venganza Política Pública de Estado, Guatemala en grave crisis democrática. Agradecemos a todas las personas que han hecho realidad esta presentación y con el apoyo brindado de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, por la amplitud de la difusión de este evento. Agradecemos a todas las personas profundamente que nos han acompañado y que han sintonizado UDFEGUA en las redes sociales para ver la presentación de este informe. Además, los invitamos a que sigan a UDFEGUA, ya que se encuentra en todas las redes
redes sociales. Soy Esli Melgarejo y fue un gusto poder acompañarles en la presentación de este informe por el derecho a defender los derechos. Feliz día.